Bendecimos el nombre de Dios, porque Dios es bueno. Y para siempre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Sea usted bienvenido y gocémonos que Dios es bueno. Amén. Aleluya. Gracias por tu bondad. Nehemías capítulo 4, como decía mi esposa al principio del servicio, los que estuvieron aquí, o los que han estado viniendo, o los que vinieron hace 3 domingos atrás, pues saben más o menos de qué estamos hablando, del libro de Nehemías. El que no vino, pues qué bueno que está aquí, porque hoy podemos tener En YouTube. en YouTube también está, pero aparte de eso, o sea, hoy podemos como escarbar. Yo creo que como vimos al principio, mi esposa trajo un pequeño examen y yo aquí tengo la cita bíblica de la semana pasada, porque también exactamente la iba a compartir. O sea, Mismo aquí. pero habíamos hablado en el libro de Nehemías capítulo 4. Voy a leer del verso 16 al verso 19 y ya de ahí para que puedan tomar lugar. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nehemías capítulo 4, verso 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Verso 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es, ¿qué dice ahí? Grande. La obra es grande, aleluya, y extensa. ¿Y qué dice ahí? Aleluya. Y nosotros, aleluya, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Padre, en el nombre de Jesús, ruego, Dios mío, por medio de tu Espíritu Santo, que tomes el control, Señor, de mi vida, de mis emociones, Dios mío. Y aquí está tu pueblo, Dios mío, que tú has reunido en este día. Y sin duda, Señor, creemos que tú nos has reunido con un solo propósito, de poder, Señor, recibir una porción nueva, Señor, una porción fresca en esta mañana o en esta tarde, Señor mío. Conforme a tu palabra, conforme a tu amor y tu misericordia, te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Gloria a Dios. Habíamos hablado de que el trabajo que Dios nos llama a hacer está aquí en el verso 13 y en el verso 14. Dice aquí la palabra, dice aquí en el libro de Nehemías 4:13, dice: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ese es el trabajo que tenemos delante de los ojos de Dios. Como decía mi esposa al principio, Dios nos ha llamado, pero nos llamó
y nosotros tenemos que pelear por nuestra casa. Como iglesia oramos los unos por los otros. Cada que nos reunimos, cada que tenemos un tiempo, oramos los unos por los otros. Pero individualmente, usted tiene que pelear por su casa. Usted tiene que orar a Dios por su casa. Usted, cada cosa que debemos de hacer, tenemos que tener la intención de qué es lo que realmente queremos formar con nuestra casa. ¿Qué es lo que queremos realmente hacer con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestras hijas? Dice ahí. Entonces, el trabajo, dice que el trabajo es grande. Es grande, es mucho. Pero, aleluya. Verso 19 dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. El trabajo en el Señor es grande. Nada es fácil, nada va a ser de la noche a la mañana. Pero a medida que comprendamos que Dios nos ha llamado a hacer un trabajo, tenemos que saber que decía Nehemías, recordemos del Dios grande. Recordemos, en otras palabras, el trabajo es duro, pero recordemos que Dios es más grande, es más poderoso. Él nos ayudará y saldremos victoriosos, saldremos triunfadores en cualquier situación. Y decía mi esposa al principio, esto, Dios sabe que nunca mencionamos una palabra, o yo ni siquiera sabía que ella iba a compartir ella. Y yo les digo, yo tengo la cita bíblica aquí anotada porque me llamó tanto la atención, dije yo, la iglesia, la semana pasada Dios nos habló y decía que Pedro estaba durmiendo. Pero a mí me llamó la atención lo que es la palabra donde dice que la iglesia no cesaba. La iglesia no cesaba de orar por Pedro. Es el ejemplo que nosotros tenemos que hacer. O sea, como decía nuestra pastora, y eso viene todo enlazado con lo que vivimos la semana pasada, con lo que estuvimos compartiendo el día viernes de vigilia. Como iglesia, Dios nos ha llamado a unirnos, porque aquí lo está hablando la palabra. Y recuerden los que estuvieron hace 3 semanas, ahí yo me detuve, yo quería terminar el sermón, la prédica, y me extendí hasta no poder, pero no lo pude terminar. Y recuerden que me quedé aquí en el verso 19. Y si no, ahí está en YouTube. Pero dice aquí, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del muro. Yo analizaba esta palabra y digo, Pedro, la semana pasada hablaba el Señor, Pedro estaba apartado, había sido puesto apartado. ¿Sí me explico? Apartado de la iglesia. Lo habían privado de su libertad. Estaba separado del grupo. Pero ¿qué hizo la iglesia? La clave está, ¿qué hizo la iglesia? Lo apartaron físicamente, pero no espiritualmente. Dios, por medio del Espíritu Santo, unió a la iglesia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo lo diferente, lo opuesto de que estaba pasando aquí en el libro de Nehemías, en el verso 19. Cuando dice que, y nosotros estamos apartados del muro. Para nosotros mirar la gloria de Dios, para nosotros poder mirar la mano de Dios, tenemos que unirnos.
unirnos. Si nosotros nos unimos, miraremos la gloria de Dios. Yo digo esto, qué precioso se ve. Hoy por hoy, decimos, vemos la iglesia levantándose. Qué bueno, unámonos, formemos parte. Aquí lo tengo, digo, si queremos ver a la gloria de Dios, tenemos que empezar a unirnos. A unirnos. Entonces dice en el verso 20, dice, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. En el lugar que yo decía esto, analizaba esta palabra y digo, ¿dónde es donde se nos avisa? ¿Dónde es donde se nos dice que debemos de reunirnos? ¿A dónde es? Aquí es este lugar. En la casa de Dios. Cuando se nos avisa, cuando se nos invita, tenemos esta actividad. Corramos a esa actividad. Corramos. Prestemos oído y vayamos. Aleluya, unámonos al grupo. No nos apartemos del grupo, sino que unámonos. Recordemos, hace 3 semanas miraba esto, dice que, aleluya, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la astucia del enemigo es esa, de que cuando ve que alguien está apartado, él busca la forma de cómo distraerlo y en algún momento atraparlo. Pero nosotros tenemos que unirnos al grupo. Nosotros seamos de esos de lo que vamos a unirnos. Por eso dice aquí en el verso 20, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, aleluya, reuníos allí con nosotros. Y mira la clave, nuestro Dios peleará por nosotros. O sea que cuando nos reunimos, aleluya, podemos venir cabizbajos, podemos venir tristes, podemos venir, es más, enfermos, pero cuando nos reunimos, la palabra de Dios dice que es ahí donde Jehová envía bendición y vida eterna. No es en nuestra casa, no es en nuestro o en el otro lugar, no, es aquí. Que miremos cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es aquí donde Dios va a enviar esa bendición. No perdamos las bendiciones. Cada vez que tengamos la oportunidad, vengamos, busquemos reunirnos al grupo. Aleluya, no nos apartemos. Les ponía varios ejemplos de cómo es fácil apartarse, pero hoy vamos a ver puntos sobre cómo podemos reunirnos. Aleluya, bendito el nombre de nuestro Dios. Ustedes han escuchado que es una atalaya. Veamos en el libro de Ezequiel y después regresemos a Nehemías. Aparten ahí nada más. Gracias, Dios. El libro de Ezequiel 33. ¿Lo tienen? Dice la palabra. Ezequiel capítulo 33, verso 2. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya
y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hirieres, su sangre será sobre su cabeza. Verso 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere a él, a alguno, fuese tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. Así pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dios nos ha llamado. Dios, miren, aquí se nos da una palabra, aquí se nos da un mensaje, aquí se nos exhorta por la palabra. Y Dios quiere que nosotros estemos atentos. Dice que si no escuchamos la voz de la atalaya, ahorita tenemos un ejemplo, viene un huracán por ahí. Si no prestamos atención a eso, si vivimos en zonas bajas y si vivimos en zonas de propensos a desastres y no prestamos atención, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a perecer ahí. Pero si prestamos atención, procuren buscar un lugar, procuren resguardarse. Vamos a salvar nuestra casa, vamos a salvar nuestra vida. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos este ejemplo. De la misma manera tenemos el ejemplo. Cuando Dios nos está llamando, cuando Dios está hablándonos en el libro de Nehemías, vaya conmigo a Nehemías nuevamente. En el verso 20, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros, pero nosotros tenemos que prestar atención, prestar oídos, aleluya, a la voz de Dios, a mirar, aleluya, que Dios tiene algo maravilloso para nosotros, pero tenemos que reunirnos, tenemos que oír el sonido, aleluya, cuando se nos avisa, aleluya, de antemano un aviso, un anuncio. Tenemos vigilia en el mes próximo, vengamos a la vigilia, unámonos, aleluya, oremos juntos, tenemos algo que hacer, amados hermanos, que no solamente vengamos los mismos o que vengan los mismos de siempre, sino que en el próximo servicio vengamos todos. Toda la iglesia debemos comprometernos, decir, yo voy a ir porque voy a pelear por mi familia. Yo voy a ir porque voy a orar por mi familia. Yo voy a ir porque quiero estar en ese lugar, aleluya. Usted venga, si tiene algo en su corazón que Dios le ha inquietado a hacer, que Dios le haya inquietado decir, acérquese a los pastores, acérquese a alguien, diga, yo tengo una palabra, porque no todo el tiempo usted va a pensar que el pastor es el único, o los pastores son los únicos que Dios habla con ellos. No, Dios habla a nuestras vidas, Dios habla a sus vidas, pero necesitamos compartir. En la atalaya, recordemos lo que estamos viendo, en la atalaya a lo mejor usted tiene un mensaje y se está quedando con ese mensaje. Y si usted no lo da, usted está en problemas con Dios. Usted tiene que dar ese aviso. Usted tiene que dar esa palabra. Usted tiene que saber que Dios lo ha escogido para dar esa palabra. Amén. Amén. Solo dos. Solo dos. A mí me tocó, hace unos meses atrás, prediqué sobre la mujer virtuosa. Y por gracia de Dios, un día me tocó venir
a pintar una casa aquí, a 2 cuadras de aquí, 3 cuadras de aquí de la iglesia. Vine a pintar una casa y solo Dios sabe. Pero Dios tenía un plan perfecto ahí. A unos hermanos morenitos. Y llegando yo empecé a hablar con ellos y Dios se movió ahí. Dios tiene el lugar perfecto. Dios tiene todo. Yo llegué y estaba, al parecer el Señor había estado disgustado con su esposa. Y yo llego y empecé a platicar normal. Y empecé ahí a entrar al tema y nos metimos. Y la palabra pues estaba todavía, toda la palabra estaba aquí. Y yo en la Biblia de inglés le digo, a ver, préstame una Biblia. Y me trae la Biblia y le empiezo a buscar las citas bíblicas y estoy buscando y no es lo mismo a veces en inglés. Y digo, ¿y cómo encuentro esta cita? Y ahí ando batallando. Pero digo, la gracia de Dios, la gloria de Dios se dejó mover en ese lugar. Yo digo, no me importa el tiempo que me vaya yo a tardar. Yo entendí que no venía yo solamente a pintar una casa, sino que Dios me había enviado a traer un mensaje a esta casa. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Entonces, amados hermanos, Dios nos ha llamado. Él me dijo, ¿dónde tú vas a la iglesia? Y le digo, yo voy aquí enfrente de las oficinas del correo. Le digo, ahí está la iglesia. Le digo, dice, ¿puedo ir? Le digo, puedes venir cuando tú quieras. Le digo, puro hispano, pero buscamos la forma de que acomodemos ahí un traductor. Pero quedé que regresaría yo a su casa a pintar otra parte de su casa. Así que si viene, a lo mejor un día aquí lo miraremos, testificando lo que Dios hace, lo que Dios hizo. Entonces, Dios nos ha llamado a todos. Somos atalayas. Y Dios nos ha llamado para unir. Dios nos ha llamado a unir. Aleluya. Dice aquí, así es que cuando dice aquí en el verso 20, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Reunidos. Cuando se nos avisa, sepamos que el próximo domingo tenemos una cita aquí. Reunámonos, vengamos, aleluya. Hagamos ese esfuerzo. Yo quiero ser parte de la familia del Señor. Yo quiero ser parte. Unámonos el mayor tiempo, decía nuestro hermano Juan la semana pasada, lleguemos temprano, hagamos el esfuerzo de llegar temprano. ¿Por qué? Porque eso es algo bonito, que todos juntos como iglesia, aleluya, vengamos a unirnos. Como dijo el salmista en algún momento, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea, vengamos con gozo, con la disposición de que hoy es el día del Señor. Dios peleará por nosotros. No le podemos dejar todo el trabajo. Dios va a hacer el trabajo Él, pero nosotros tenemos que tomar esa decisión. En muchas de las veces, para que nosotros miremos la mano de Dios, tenemos que tomar nosotros la decisión de decir, yo quiero esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Y dice en el verso 21, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Miren, el pueblo, para poder lograr la victoria, dice que, en otras palabras, desde la mañana hasta que se oscureciera, estaban, en otras palabras, atentos, en otras palabras, vigilantes. No podían, como decimos por ahí, no podían ni parpadear. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el enemigo podía venir a atacarlos en cualquier momento. Pero él dice, no, desde que amanecía hasta que anochecía, ellos estaban atentos. En el libro de
yo iba a compartir esto porque vinimos a la vigilia el viernes, y decía yo, si me ponen a dar una parte, voy a compartir sobre Gedeón. Pero si saben la historia de Gedeón, Dios le dijo, mira, ve y conquista, ¿verdad? Con esta tu fuerza tú vas a conquistar. Y cuando dice que les avisó al pueblo, dijo, oh, son muchos estos hombres. Dile que el que se quiera regresar, que se regrese. Al siguiente día, la sorpresa era, mayoría se había regresado. Yo he leído esa porción y digo yo, la leo como una película, me gozo, me río, porque digo yo, ¿cómo es que se regresaron? Según estaban bien valientes, pero a la mera hora digo, el que tenga miedo, que se regrese. El otro día quedó vacío ese lugar. Pero Dios lo había llamado y le dijo, con esta tu fuerza vas a conquistar. Entonces nosotros veamos, Dios es tan grande, Dios es tan poderoso. El pastor nos compartía el viernes que al rey le dijeron, mira, tienen que abrirle sus ojos para que vea. Mayor son los que están con nosotros que el que está aquí en este mundo queriéndonos atormentar, queriéndonos muchas veces estropear nuestros planes, estropear el trabajo del Señor. Nosotros tenemos que saber, amados hermanos, Dios peleará por nosotros, Dios peleará por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestras familias, pero tomemos decisiones nosotros, no nos apartemos, no nos aislemos, propongámonos decir, aleluya, voy a esforzarme por estar aquí. Si venía cada 2 domingos, venga 3 domingos. Y después ya no va a haber un domingo que usted ya no quiera perder el servicio. Porque cada vez que usted viene, recuerde que hay una palabra diferente que Dios tiene para nuestras vidas. Y que no solamente es para nuestras vidas, es para su casa. Es para su casa. Los que tienen bebé chiquito, imaginemos, no podemos dejar de darle de comer un día a nuestro bebé, ¿verdad? Se muere. Lo tenemos que alimentar diario. Y la palabra de Dios dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezca, para que con ella crezcamos. Entonces tenemos que anhelar llenarnos todos los días. Decía mi esposa al principio, un examen esta tarde. Qué bueno que tengamos presente eso de decir, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy haciendo por mi casa? Cada vez que nosotros podamos, unámonos, amados hermanos. El enemigo va a buscar de las 1000 formas de cómo destruirnos, de cómo apartarnos, de cómo desviarnos del camino del Señor, de cómo robarnos la salvación. Pero nosotros tenemos que mantenernos vigilantes, mantenernos despiertos, aleluya. Dice, nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Verso 22. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Aleluya. ¿Qué es un centinela? Alguien que me conteste, que podamos aportar aquí. ¿Qué es un centinela? Un guardia. Amén. Un guardia. Entonces Dios dice aquí que ellos, ¿qué dicen? Que de noche se ponían de guardia y de día trabajaban. Veamos cómo. O sea,
trabajaban en la obra. Y este es el ejemplo para nosotros también. Recordemos lo que vimos en el verso 14, que tenemos que pelear por nuestros hijos. Esto es el encabezamiento. Tenemos que saber que esa palabra es el encabezamiento que nosotros estamos agarrando. Dice aquí en el verso 14, aleluya: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Este es el encabezamiento. Usted póngalo ahí. Yo tengo que orar por mis hermanos, tengo que orar por mis hijos, tengo que orar por mis nietos, tengo que orar por mi casa, tengo que orar por la iglesia, tengo que orar. La Biblia dice que oremos por el gobierno, por la ciudad donde nosotros estamos. Aleluya, amén, gloria a Dios. Recordemos, Pedro estaba encarcelado, pero la iglesia dice que no cesó de orar. Entonces es el ejemplo que tenemos. Tenemos que orar por todo. No podemos, no tengo nada que hacer. Pues pongámonos a orar. Vamos en el camino a nuestro trabajo. Oremos: oh Señor, te pido por el hermano, te pido, les decía, ore por el que se sienta al lado de usted. Ore por el que se sienta atrás de usted. Ora por el que no vino, o no vi a fulano, o no vi a la otra hermana, o no vi a la otra familia. Pues ore por ella. Oremos, nosotros tenemos que trabajar. Dice que, aleluya, aquí dice que también dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela. O sea, aún miren, hasta los trabajadores no se escapan. Tenemos trabajo, ok, pues hasta ellos también metámonos. Dice que sirvan de vigilantes. Dice que una centinela es un soldado que vigila un lugar. Un soldado que lo asignaron a que esté ahí, como el que ya mencioné, Ezequiel, el atalaya. Dios nos ha llamado y por las noches tenemos que estar como esos atalayas, despiertos, vigilando, mantenernos, aleluya, cuidando de nuestra casa. Recordemos, cuidemos de nuestros hermanos, cuidemos de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras familias, de nuestras casas. Dios nos ha llamado a nosotros. Nosotros oraremos, pero recordemos que la oración más poderosa es de una madre, es de un padre. Cuando empieza a clamar, cuando empieza a pedir por esa vida, por esa casa, aleluya. Porque yo les digo esto: ¿cuántas veces nosotros hemos orado o han ido a sus cuartos de sus hijos, orar por sus hijos, ponerle las manos encima, durmiendo? ¿Cuánto poder tiene esa oración? ¿Cuánto poder tiene esa oración? Cuando usted va a su cama y usted está poniendo manos sobre su hijo. Ahorita oramos por nuestros hijos, van a ir a la escuela, pero analicemos cuánto poder tiene en que usted tome un par de minutos y vaya. Yo no voy a ir a su casa a ponerle las manos a su hijo. Yo no voy a ir a ponerle las manos a su hija. Es usted el que Dios lo ha llamado a poner esas manos. Es usted el que tiene esa responsabilidad delante de los ojos de Dios, de decir: yo voy a orar por mi hijo. Yo voy a orar por... ¿Sí me explico? Yo tengo esa responsabilidad. Nosotros oramos aquí, podemos orar y otros podemos orar aquí, pero el que tiene la responsabilidad y la autoridad delante de los ojos de Dios es usted como padre. Amén. Amén. Es usted como padre. Entonces levantémonos como Nehemías. Por las noches sirvamos de centinela. Por las noches, aleluya,
sepamos que Dios nos ha llamado y vamos a ser centinelas en nuestra casa. Para con nuestros hijos, para con nuestros nietos. Amén. Aleluya. Aleluya. Adora el nombre del Señor. Aleluya. Pero si los atalayas no trabajan, ¿qué pasa? Si son heridos, dice la palabra que esa sangre va a ser demandada en el atalaya. Esa sangre va a ser derramada en el soldado, en el vigilante. Recuerden que cuando Pedro, adelante del mensaje, cuando Pedro no estuvo en la cárcel, si no mal recuerdo, el soldado se quiso matar. Pablo, sí. Pero recordemos que en algún momento aquel soldado se quiso matar. ¿Por qué se quiso matar? Porque era el responsable. Los soldados de Pedro. Una vez que lo habían puesto a cuidar y cuando se dieron cuenta que el reo no estaba, ellos se quisieron matar. Porque eran los responsables en ese momento. Entonces, imagínese usted, amado hermano, imaginémonos, yo me voy a imaginar que Dios me ha delegado esa responsabilidad de una casa, de una esposa, de unos hijos, de unos nietos. ¿Qué cuentas voy a dar a Dios? ¿Qué cuentas vamos a dar a Dios? No está sencilla la cosa. Por eso dice en el verso 19, aleluya, la obra es grande y extensa. El trabajo es grande. Pues si no podemos, acerquémonos a alguien, digamos, oren por mi casa, oren por mi familia, oren por mis hijos. Pero acerquémonos. Cuando oigamos el sonido, acerquémonos. No tengamos pena de decir, oh, ore por mi casa, por mi familia, porque necesito la gracia de Dios. No nos vamos a morir, al contrario, estamos salvando, estamos previniendo algo desastroso. Pero, amados hermanos, aleluya. Aquí nosotros en el Señor no hay vacaciones, aquí no hay tiempo para parpadear, para poder cerrar. Dice la palabra, en uno de los evangelios, dice que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón vendría, ese día se mantiene preparado para que cuando venga el ladrón. Pero como no sabemos en qué momento va a venir el ataque, no la llevamos ahí. Entonces, no, tenemos que, amados hermanos, saber que el trabajo en el Señor es grande, es extenso, pero Dios me ha llamado, diga usted conmigo, me ha llamado a mí. Me ha llamado a mí para ser centinela. Y tenemos con el puro trabajo de nuestra casa. A los pastores dice la palabra que Dios les pedirá cuentas del rebaño. Decía la pastora hace un ratito, no es fácil ser pastor, porque algún día los pastores darán cuentas de usted, de cada uno de nosotros, le pedirán cuentas. Pero Dios va a entregar cuentas de su casa. Dios va a pedir cuentas de su casa. Dios pedirá cuentas de su esposa. ¿Cómo trataste a esa esposa? ¿Cómo trataste a esos hijos? Cada uno con su criado
criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. O sea que aquí vamos a decir, estamos muy ocupados, ok, pero aquí dice que estaban de noche vigilando y de día trabajaban en la obra. Y el ejemplo para nosotros es que por la palabra no podemos agarrar una excusa nosotros de decir no puedo, porque sí podemos. Dice la palabra en el verso 23, dice: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en todo tiempo estaban ellos preparados. Y el ejemplo que nosotros debemos de tomar es que en todo tiempo estemos preparados. Así como Nehemías pudo reconstruir, nosotros de la misma manera podemos reconstruir. Recordemos que es con la ayuda de Dios, no es con nuestras propias fuerzas, es con la ayuda de Dios. Es con la ayuda de Dios. Él es el que va a hacer la obra. Él es el que va, dice la palabra que lo que Él ha empezado en nosotros, Él la irá perfeccionando. Pero es con su ayuda, no con nuestra ayuda. Si yo les digo esto, si yo estoy aquí en pie, es porque hubo Nehemías. Hubo Nehemías atrás. Usted el día de hoy puede decir, o el día de mañana podrá decir: yo miraré mi casa en pie, porque me tuve que parar como Nehemías. Hoy tenemos que levantarnos. Hoy tenemos que acercarnos. Hoy tenemos que decir aleluya. Queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver la victoria. Amén. Unámonos. No hay otra forma. No hay otra forma. Pidámosle a Dios sabiduría. Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y Dios nos va a dar la sabiduría. Pero yo puedo decirles que aquí hay muchos Nehemías. Hay muchos Nehemías que Dios quiere levantar. Y cuando digo de un Nehemías, no estoy hablando solamente de un hombre, puede ser una mujer. Alguien se tiene que levantar en casa. Alguien se tiene que levantar en casa. Y reconocer, dijo un día Marino, que necesitamos la gracia de Dios. Que necesitamos el favor de Dios. Que necesitamos. Pero necesitamos tomar decisiones, como lo hizo Nehemías en algún momento. Y miró la gloria de Dios. Dice que no sé, y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solo para bañarse. Solo para bañarse. Entonces, tenemos que prepararnos. Tenemos que empezar a trabajar. No podemos decir, Dios va a arreglar esto. O yo creo que Dios lo puede hacer. Okay. Si usted cree que Dios lo puede hacer, usted tiene que levantarse. Yo le decía a alguien hace unos días atrás, cuando realmente empecé a conocer del Señor, le digo, yo ayunaba lo que era ayunar de 6 a 6 de la mañana.
Y yo llegué a este país y le digo, oraba, ayunaba, a las 5 de la mañana me levantaba a orar. Pero vi la gloria de Dios. Y yo hoy puedo decir que si estoy aquí, es porque en algún momento de mi vida se tuvieron que tomar decisiones. Tuvo que haber una intención de decir, yo quiero esto para mi casa. Tuvo que haber decisiones de decir, yo quiero esto para mis hijos. Pero se tuvo que pagar ese precio. Nehemías tuvo que pagar ese precio. Recordemos que él recibió burlas, críticas, desánimo, pero no fue suficiente para que lo desanimaran. ¿Por qué? Porque él no se estaba apoyando en sus propias emociones. Él se estaba apoyando, como dice, recordemos al Dios grande, al Dios fuerte, al Dios temible. Él es el que de él va a provenir la fuerza, aleluya, no de nuestra capacidad, porque a lo mejor si analizamos nuestra capacidad de, yo voy a hacer esto, vamos a fracasar. Pero si le depositamos nuestra confianza al Señor y decimos, aleluya, yo voy a orar por mis hijos, yo voy a ver a mis hijos, Dios lo hace. Dios lo hace. Dios va a contestar esas oraciones. Hemos visto oraciones contestadas, pero necesitamos todavía ver más, aleluya. No, Dios no se va a quedar con nada. Recordemos que Dios no se va a quedar con nada. Lo que Dios nos ha prometido, aleluya, Dios lo va a cumplir. Pero necesitamos tomar decisiones intencionalmente, nosotros decir, cada mañana, por las noches, por la mañana, por la tarde, buscar la guianza de Dios, pedirle la sabiduría a Dios, pedirle la guianza al Espíritu Santo, aleluya. Hoy contamos con esa ayuda tan grande que la Biblia dice que el mundo no la puede tener porque no lo conocen, pero nosotros le conocemos. El Dios ha derramado sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces Él nos ayuda, dice que la palabra, Él nos ayuda, Él está en la mejor disposición de ayudarnos. Pidámosle a Dios, aleluya, ¿cómo puedo guiar mi casa? ¿Cómo puedo guiar mi familia? Aleluya. No estamos solos. No estamos solos. Aquí hay una iglesia. Aquí hay un grupo de hermanos que va a orar por su familia, va a orar por su casa, aleluya. Pero usted tome esa decisión, usted tome esa iniciativa, aleluya, de que cada mañana, aleluya, usted presenta su casa. Su casa. Aleluya. Seamos Nehemías, seamos esos Nehemías. ¿O todo está bien? No, ¿verdad? Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, aleluya. Tenemos que trabajar espiritualmente. Una cosa es lo material, pero aquí estamos hablando de lo espiritual. Tenemos que luchar por nuestros hijos. No debemos ni por ningún momento decir, ahí el Señor me los traerá en algún momento. No, yo tengo que, con toda la intención y con la ayuda de Dios, decir, mis hijos vienen, les sirven, adoran, honran a Dios. Pero tenemos que tomar esas decisiones intencionalmente. Nosotros tomemos esas decisiones, aleluya. Unámonos más. Unámonos más. Yo le decía a una persona estos días, le digo, mire, si se trata de trabajo, Dios nos puede dar dinero. Si se trata de trabajo, de ganar dinero. Pero aquí estamos viendo la vida, el alma de nuestros hijos. No se compra con dinero. No es algo que podamos ir a comprar y decir, le voy a comprar el seguro a mi hijo. No, es algo que yo tengo que pagar un precio. Tengo que doblar mis rodillas, aleluya, clamar por las vidas de ellos, aleluya, clamar por mi familia. Es algo que no puedo ir a comprar al mercado. Es algo que yo tengo que buscar todos los días, de día, de noche. Tengo que buscar la guianza, el favor de Dios.
¿A través de qué? A través de la oración. A través de mi ejemplo. Porque ellos van a ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero tenemos que trabajar intencionalmente. Intencionalmente. Aleluya. Gracias, Señor.